Bienvenidos de nuevo a Eje de la Verdad en JNS TV. Llegaron los días de celebración mientras la República Islámica organiza un enorme festival de propaganda para enterrar a Ali Khamenei, quien murió de manera humillante a manos de Israel y Estados Unidos. Y aunque la República Islámica no obtuvo una victoria propagandística esta semana, es como si Estados Unidos hubiera decidido entregársela de todos modos. La administración de Trump simplemente no puede dejar de hacerse autogoles. ¿Por qué? Después de meses de presión militar, después de que el régimen perdió al hombre que gobernó la República Islámica durante 47 años, el presidente Trump dijo que les dio una semana libre. Vencimos a Venezuela en un día y le dimos una paliza a Irán. Se mueren por llegar a un acuerdo. Quieren llegar a un acuerdo desesperadamente. Le dimos una semana libre por un funeral porque somos buena onda. Señor, lo siento. ¿Qué? ¿Por qué estamos mostrando cortesía a un régimen que ha pasado décadas gritando muerte a Estados Unidos, matando estadounidenses a través de grupos terroristas proxy, tomando estadounidenses como rehenes, planeando asesinar a funcionarios estadounidenses y cuyos altos mandos siguen amenazando al presidente de los Estados Unidos, incluso esta semana ofreciendo 1,000 kilogramos de oro a cambio del asesinato de Trump o Netanyahu? Mira esto. Como presencia divina y principio de tranquilidad, Riam, 15 de Jordad, hombres y mujeres de Tahrir Ash, decidieron, si Dios quiere, ofrecer una recompensa para quien mate a Trump o Netanyahu. Esa recompensa, es de parte de los hombres y mujeres de Baramini. Son kilogramos de oro, 100 kilogramos en resumen. 100 kilogramos en resumen. Ahora, por supuesto, la República Islámica convirtió todo el funeral de Khamenei en un espectáculo político, lo que debería haber sido una oportunidad para humillar al régimen islámico. Y realmente, el único lenguaje que entienden, en el 250 aniversario de los Estados Unidos de América, en cambio, se convirtió en otra oportunidad para que el régimen se presentara falsamente como si tuviera un apoyo masivo. Ahora, basándonos en el tamaño estimado de la plaza donde se llevó a cabo esta ceremonia, calculamos que había entre 60,000 y 70,000 personas presentes, muy lejos de los millones que estaban en las calles arriesgando sus vidas para exigir un cambio de régimen y el regreso del príncipe heredero Reza Pahlavi. Ahora, antes de continuar, también quiero que escuchen lo que se estuvo coreando durante todo el día al inicio de este funeral. Échenle un vistazo. Ahora, estas son las masas coreando muerte a Estados Unidos en este momento. No sé qué tan claro lo puedan ver, pero eso es lo que están coreando. ¡Qué gente tan agradable! Muerte a Estados Unidos, muerte a Israel otra vez. Muerte a Estados Unidos otra vez. Y otra vez. El sudario de la sociedad está sobre nosotros. Lo juro por tu sangre, lo juro, matar a Trump. Como ves, Realmente no han cambiado nada en cuanto a su agenda. Una y otra vez escuchamos lo mismo: muerte a Estados Unidos, muerte a Israel, muerte a Inglaterra. Así que mientras Washington está ocupado mostrándose complaciente, el régimen está literalmente guiando a las multitudes en cánticos de muerte a Estados Unidos y muerte a Israel. Y están usando esta semana libre para reforzar precisamente la ideología que ha desestabilizado al Medio Oriente durante décadas. ¿Por qué Estados Unidos les ayudaría a hacer eso? Mientras tanto, el funeral en sí ha sido exactamente lo que esperaríamos. Días de procesiones, cobertura de los medios estatales y un intento cuidadosamente coreografiado de mostrarle al mundo que el régimen de alguna manera tiene apoyo. Pero los detalles en el lugar cuentan una historia muy diferente. Ningún líder mundial importante de las principales potencias asistió personalmente. Vimos varias delegaciones de menor nivel representando a Rusia, China, India y Turquía.
mientras que el régimen dependió en gran medida de su red tradicional de estados amigos, grupos terroristas aliados y aliados ideológicos. Y luego está Mojtaba, el ayatolá de cartón, el hombre que se supone será el nuevo líder supremo, quien no fue visto públicamente en el funeral de su propio padre. Ahora, según los informes, no ha aparecido públicamente desde que resultó herido a principios de este año en el ataque aéreo que eliminó a su padre. Otros informes dicen que las preocupaciones de seguridad fueron lo que lo mantuvo alejado y que él quería asistir, pero no se le permitió debido al temor de un asesinato por parte de Israel. Ahora, una de las cosas más importantes que el régimen quiere que creas sobre este circo fúnebre es que estas multitudes representan al pueblo iraní. No es así. El régimen ofreció dinero en efectivo, transporte gratis, premios y todo tipo de absurdos para un funeral. También hablé ayer con numerosas fuentes dentro de Irán que me dijeron que muchos de los llamados dolientes en realidad fueron pagados, presionados o incentivados de alguna manera para asistir. Y no es ninguna sorpresa. En el pasado, el régimen ha utilizado dinero, comida, transporte y otros beneficios para llevar gente a eventos del régimen y fingir apoyo. Ahora, mis fuentes también informaron que Teherán está completamente vacío en este momento porque cualquier persona sensata ha huido de la ciudad. Y también dijeron que los asistentes son en su mayoría extranjeros y que les están pagando por asistir. También dijeron que personalmente vieron un montón de comida de al menos 2 metros de altura pudriéndose porque muy pocas personas realmente asistieron a los eventos funerarios. Y hablando de apoyo falso, mira esta joya de Mohammad Ghalibaf exagerando muchísimo junto a Arakchi en el funeral. Mete Mag, eres el jefe de la sección. Sangre por el asesinato de Trump, sangre por el asesinato de Trump. Es difícil saber si está riendo o llorando. Honestamente. Incluso Arakchi está como, amigo, estás exagerando. De todos modos, dentro de Irán hubo muchísimos reportes sobre cómo los iraníes se han estado burlando primero del costo de este funeral. Este es un país que está totalmente en bancarrota. Y también animando a los iraníes a usar colores brillantes en vez de negro o a salir de Teherán en lugar de participar en estas ceremonias oficiales de luto. Ese es el Irán que el régimen no quiere que veas, pero la propaganda no se detuvo en las fronteras de Irán. Las estadounidenses Kyla Walsh y Jackson Hinkle, así como la británica pakistaní Bushra Sheikh, fueron llevados a Irán para el funeral, amplificando la propaganda del régimen para las audiencias de habla inglesa. Ahora, Hinkle dijo que era deber de todo patriota estadounidense honrar a Jamenei. No sé cómo llegó a esa conclusión, pero bueno. Y luego Kyla Walsh dijo lo siguiente, échale un vistazo. Él fue un líder para todas las personas del mundo en la lucha contra el imperialismo, contra la arrogancia, contra el sionismo, contra el genocidio. Para mí, él fue el líder antiimperialista más grande que haya vivido durante mi vida. Un lavado de cerebro absoluto. Ahora, les recuerdo, Kyla Walsh es una ex activista de la DSA que admiraba mucho a Mamdani antes de decidir mudarse a Beirut para apoyar a organizaciones terroristas a tiempo completo. Supongo que ha hecho varios viajes a Irán, y lo más loco de esto es que tienes a una estadounidense diciéndoles a otros estadounidenses que honren al hombre que lideró un régimen que pasó 47 años definiéndose a sí mismo con la consigna de muerte a Estados Unidos, y que tiene la sangre de cientos de estadounidenses en sus manos. Ahora, basándonos en estos viajes anteriores y en viajes similares que vimos en el pasado, los esfuerzos de propaganda fueron, al menos en parte, financiados por el propio régimen, lo que significa que cualquier ciudadano estadounidense o británico que haya brindado apoyo a un régimen sancionado debe ser investigado a fondo, porque esto no es periodismo. El periodismo sería preguntar sobre las ejecuciones que están ocurriendo o sobre los 40,000 manifestantes masacrados en enero. En cambio, estas personas demoníacas trabajan para blanquear el legado de, básicamente, el Hitler de nuestra época. Este funeral realmente no importa por culpa de Jamenei. Su muerte en realidad es motivo de celebración. Pero el funeral como evento global importa porque, una vez más, la República Islámica tuvo la oportunidad de convertir la muerte de un dictador en una campaña de propaganda. Mientras las multitudes coreaban muerte a Estados Unidos y Occidente, miraba hacia otro lado. De hecho, hicieron más que solo mirar hacia otro lado. La presidenta del Mundo Libre declaró que les estaba dando algo bueno.
Ahora, el régimen puede organizar un funeral, traer influencers extranjeros, amenazar y chantajear a los iraníes para que lloren, y por supuesto hacer propaganda con todo eso, pero no puede borrar el legado de muerte y destrucción de Jamenei. Y Estados Unidos, de todos los países, no debería estar ayudándoles a mantener viva esta ideología. Ahora, ¿recuerdan cuando me repitieron esta calumnia de que Israel mataba periodistas en el programa de Piers Morgan, no sé, como 47 millones de veces? Miren esto. No olvidemos a los 232 periodistas en Gaza, que han sido masacrados por las fuerzas de defensa de Israel. Y no olvidemos a los 232 periodistas en Gaza, que han sido masacrados por las fuerzas de defensa de Israel. Una fundación repugnante incluso lo confirmó conmigo, si quieres discutirlo. Sé que no te gustan los hechos, Ana. Pero esta es la realidad. Y cómo esta misma calumnia se repitió hasta el cansancio sin pruebas. Mira. La cifra supera los 245 periodistas que han sido asesinados. Es obvio que la autoridad ocupante israelí no quiere que periodistas independientes documenten y reporten sus crímenes. Según el proyecto Costo de la Guerra del Instituto Watson, más periodistas han sido asesinados en Gaza que en ambas guerras mundiales, Vietnam, la ex Yugoslavia y Afganistán juntos. Como ex periodista y editor, ¿puede explicarnos por qué Israel está matando a periodistas palestinos a gran escala? Así que lo das por hecho. Israel está matando periodistas. Eso es lo que estás diciendo. Independiente. Fuentes de información, no solo el Comité para Proteger a los Periodistas. Entonces, nuevamente, el Comité para Proteger a los Periodistas ha documentado. Los periodistas vinieron aquí a Israel para matarnos, señor. Docenas de lugares donde sus fuerzas han atacado a periodistas. Señor, periodistas, señor. ¿Tampoco les cree a ellos? Así que no lo creo. Estás mintiendo. No me lo estoy inventando. Estos son datos, hallazgos. Esto es del Comité para la Protección de los Periodistas. Todo en la misma entrevista. Cifras del Comité para la Protección de los Periodistas. Bueno, resulta que estaban equivocados. Y una vez más, yo tenía razón. Durante los últimos 21 meses, nos han dicho que Israel estaba librando una guerra contra los periodistas y que las fuerzas de defensa de Israel estaban atacando sistemáticamente a miembros de la prensa, como acabas de escuchar en ese fragmento de la entrevista. Esas afirmaciones fueron repetidas por los principales medios de comunicación, grupos de derechos humanos, políticos, activistas y comentaristas que trataron esas cifras como hechos comprobados. Pero hay un solo problema. Docenas de estos supuestos periodistas eran, de hecho, terroristas. En su punto máximo, la base de datos del Comité para la Protección de los Periodistas registró a 229 supuestos periodistas en Gaza. La semana pasada, el CPJ anunció una revisión completa de su base de datos. Después de que Hamás y la Yihad Islámica Palestina publicaran decenas de avisos de mártires, identificando a un gran número de esas personas como miembros de sus alas militares. Ahora, el CPJ ya ha eliminado al menos 20 nombres, siendo las propias organizaciones terroristas las fuentes, no las fuerzas de defensa de Israel. Y una y otra vez vemos que el mismo patrón se repite. Indignación por la muerte de un periodista o incluso de un trabajador humanitario, y luego resulta que, en realidad es un comandante de Hamás. Esto no es una simple corrección menor que estamos viendo, es un enorme fracaso mediático. Esas cifras se repitieron en todo el mundo como hechos, igual que todas las afirmaciones absurdas de Hamás. Y cualquiera que las cuestionara era difamado, a pesar de que la evidencia estaba claramente disponible en árabe en docenas de estos casos. Tomemos a Mohammad Nabil al-Zak, por ejemplo. Fue confirmado por la Yihad Islámica Palestina como comandante hace 2 meses. De hecho, el que aparece en este video es él. ¿Eso te parece un periodista? Sin embargo, todavía aparece en algunas listas como un periodista muerto en combate, incluyendo la lista de libertad de prensa. Y luego estaban Muhammad Washa y su hermano Ahmad Washa, que eran de Al Jazeera. Fueron identificados como comandantes de Hamás. Ambos fueron lamentados como operativos terroristas. Y por supuesto, tenemos a Muhammad al-Sakani, otro periodista que se convirtió en comandante de la Yihad Islámica Palestina. La lista sigue y sigue y sigue. Estas no son afirmaciones israelíes. Son Hamás y la Yihad Islámica Palestina quienes los reclaman como suyos. Pero, ¿sabes? En realidad ya hemos visto esto antes. Primero, nos dijeron que no había pruebas de que el personal y los maestros de la UNRWA fueran miembros de Hamás, a pesar de que tenemos un video de una trabajadora humanitaria de la ONU cargando el cuerpo de una rehén. Luego supimos que había docenas de ellos. Luego supimos que en realidad había cientos de maestros celebrando el 7 de octubre, maestros de la UNRWA.
Cada día parece traer más confirmación de la cooperación entre la UNRWA y Hamas. Ahora estamos descubriendo que muchas de las personas presentadas al mundo como periodistas eran en realidad miembros de Hamas o de la Yihad Islámica Palestina, exactamente como yo y muchos otros afirmamos. ¿En qué momento dejan de ser errores aislados y empiezan a convertirse en un sesgo demostrado? Y lo que me parece aún más sorprendente de toda esta situación es la respuesta. Porque en lugar de preguntar cómo pudo haber pasado esto, algunos comentaristas han argumentado que incluso si algunos de estos hombres eran miembros de Hamas o de la Yihad Islámica, aún deberían ser considerados periodistas. Lo siento. ¿Qué? ¿Desde cuándo la pertenencia a una organización terrorista le da a alguien las protecciones especiales que se otorgan a los periodistas civiles en zonas de guerra? El derecho internacional humanitario protege a los periodistas, protege a los civiles. No les da a los combatientes carta blanca solo porque también llevaban una cámara o alguna vez colaboraron con un medio de comunicación. Si alguien es miembro de una organización terrorista y está participando en las actividades militares de esa organización, eso es una categoría legal completamente diferente. Entonces, ¿por qué nadie hacía estas preguntas antes de que estos números aparecieran en las portadas de todo el mundo? ¿Y dónde están los medios ahora? ¿Dónde están las correcciones, las disculpas? Es increíble cómo la acusación original aparece en los titulares y la corrección, en el mejor de los casos, apenas es una nota al pie. Estos números fueron tratados como la verdad absoluta. Fueron citados por políticos, la ONU, los principales medios de comunicación, celebridades y activistas como prueba de que Israel estaba librando una guerra deliberada contra los periodistas. Ahora esa misma base de datos está siendo revisada discretamente. ¿Y dónde están esos mismos titulares? Si ni siquiera podemos ponernos de acuerdo en que los miembros de Hamas y la Yihad Islámica Palestina no deberían ser contados como periodistas, entonces no estamos informando, las estamos fabricando. Y ahora, para terminar con lo bueno, lo malo y lo feo, esta semana comenzamos con nuestra mala noticia de la semana. El equipo nacional de Egipto en la Copa del Mundo y su entrenador principal, Hossam Hassan. Así que después de la histórica victoria de Egipto en la Copa del Mundo sobre Australia, esta semana vimos a Hassan levantar una bandera palestina en la cancha, dedicar la victoria al pueblo palestino y decir, mi corazón y mi alma están con ellos. Luego caminó por el campo sosteniendo tanto la bandera egipcia como la palestina, mientras los aficionados coreaban Palestina libre. ¿En serio? Puntos por el espectáculo, pero revisemos cómo Egipto, de todos los países, ve a los palestinos. Este es el mismo gobierno que construyó múltiples barreras de seguridad a lo largo de la frontera con Gaza, que mantuvo el cruce de Rafah completamente cerrado durante la mayor parte de la guerra, que repetidamente se negó a permitir la entrada masiva de gazatíes, citando preocupaciones de seguridad nacional, y ha permitido un mercado negro de extorsión, cobrando a los gazatíes miles de dólares para salir de la franja ilegalmente. Así que ayúdame a entender la lógica aquí. Si te importan tanto los palestinos, que sientes la necesidad de ondear su bandera frente a miles de millones de personas que ven la Copa del Mundo, ¿por qué tu propio gobierno ha pasado años y gastado millones de dólares construyendo muros para mantenerlos fuera? ¿Por qué la frontera ha permanecido mayormente cerrada? ¿Por qué tantas familias tienen que pagar pequeñas fortunas para escapar de una zona de guerra? Esas no son políticas israelíes, son políticas egipcias. Siempre me sorprende cómo estos mismos payasos son héroes de la causa cuando las cámaras están encendidas, pero a puerta cerrada no les importan en lo más mínimo los palestinos. De hecho, a menudo los desprecian. Pregúntate esto. Si a los egipcios les importa tanto Palestina, ¿por qué no declararon un Estado palestino cuando controlaban el 100% de Gaza y el Sinaí? ¿Por qué Jordania no declaró un Estado palestino cuando ocupaba Cisjordania? Podría ser, tal vez, solo tal vez, porque nunca ha existido un Estado palestino y a estas naciones árabes simplemente no les importa un Estado palestino. El entrenador Hassan no se preocupa en lo más mínimo por los palestinos y la mayoría de los tontos adoctrinados que lo animan tampoco. Este movimiento es un culto absurdo que el mundo árabe utiliza para fomentar el odio contra los judíos y desviar la atención de sus propios problemas internos. Y ahora pasamos a la historia desagradable de esta semana. La candidata demócrata al Congreso por Colorado, candidata de la DSA, mejor dicho, Mila Quirós. Ahora, si nunca has oído hablar de ella antes, no te preocupes. Yo tampoco hasta que empecé a revisar su historial público esta semana. Y déjame decirte, es algo. No me creas a mí, escúchalo tú misma.
¿Crees que los ataques terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos fueron la consecuencia inevitable de la política exterior estadounidense? Inevitable en el sentido de que desestabilizamos gran parte de Medio Oriente, lo que obligó a la gente a creer que otro acto de violencia era la única respuesta. Sí, deberíamos haber respondido con flores. Como dije antes, la responsabilidad es eliminar esas condiciones que llevan a la violencia en primer lugar. Recientemente hiciste campaña con Hassan Piker. Él tiene una audiencia enorme en streaming. ¿Estás de acuerdo con su declaración de que Hamás es un mal menor comparado con Israel? No, no estoy de acuerdo. Has llamado genocidio a las acciones de Israel en Gaza. Has pedido un embargo de armas contra Israel. ¿Eso incluiría que Estados Unidos venda o financie armas defensivas que Israel usa para protegerse de ataques con cohetes de Hezbollah o Irán? Sí. Sí. Sí, lo haría. ¿Por qué no diferenciar entre las armas que usamos para hacer la guerra contra otra población y luego las armas defensivas que son utilizadas para proteger a los civiles de ataques externos? Creo que nuestra venta de armas a Israel sean defensivas o... Sí, ella quiere que más israelíes continúen el genocidio, que mueran. Creo que nuestro Líbano, la limpieza étnica que está ocurriendo en Líbano. La limpieza étnica en Líbano. Vaya, dime que no sabes nada sobre Líbano sin decírmelo. ¡Uf! Esto es lo que me parece súper fascinante de este personaje. Ella se presenta como una especie de activista de derechos humanos, una guerrera por la justicia social, pero casi todas las posturas que toma llevan exactamente a la misma conclusión. Estados Unidos tiene la culpa, Israel tiene la culpa, todos los demás tienen la culpa, excepto los terroristas y las dictaduras, que por supuesto no tienen ninguna responsabilidad. Esta es alguien que hizo campaña con Hassan Piker, un hombre que dijo que los estadounidenses merecen el 11 de septiembre, que defendió a Hamás y que ha pedido explícitamente violencia política. Y para repasar, ella misma ha afirmado que las armas defensivas le dan a Israel cobertura para cometer genocidio en Gaza y limpieza étnica en Líbano. Ella también había descrito anteriormente el 11 de septiembre como el resultado inevitable de las acciones estadounidenses. Y también dijo que el 7 de octubre fue el resultado inevitable del apartheid. En primer lugar, esta mujer cree que un país con 2 millones de ciudadanos árabes que son iguales ante la ley es un apartheid. ¿En serio? La última vez que revisé, no había nada inevitable en que 19 terroristas volaran aviones intencionalmente contra edificios. No había nada inevitable en que Hamás cruzara la frontera, masacrara familias, violara mujeres, quemara personas vivas y secuestrara a cientos de rehenes. No, para nada. Esas fueron decisiones, no algo inevitable. Y esto es lo que me parece tan tóxico de las tonterías tercermundistas de Milad. Consistentemente le quita la responsabilidad moral a los terroristas mientras pone una carga moral imposible sobre las democracias que atacan. No es activismo por los derechos humanos, ni una ideología lógica o moral. Es lo contrario. Es peligroso. Porque si sigues diciéndole a la gente que el terrorismo es inevitable, los estás absolviendo de la responsabilidad por sus acciones y, en última instancia, estás promoviendo la ruptura del orden social. Y eso es exactamente lo que vemos que promueven estos candidatos de la DSA. No están tratando de mejorar Estados Unidos. Quieren destruirlo y construir una utopía socialista fantasiosa. Despierta Estados Unidos. Y finalmente, como siempre, quiero terminar con una nota positiva con nuestra buena historia de la semana. Y esta semana el reconocimiento va para ONG Monitor. Esta semana publicaron lo que creo que es uno de los informes más importantes desde el 7 de octubre, porque hace algo que los medios en gran parte se han negado a hacer. Pone la lupa de nuevo sobre una de las organizaciones que ha hecho más que casi cualquier otra para moldear la visión del mundo sobre esta guerra. Ahora, hay varias, pero esta definitivamente es una de ellas. Estoy hablando de Médicos Sin Fronteras o MSF. Durante casi 2 años han sido tratados como una especie de autoridad moral y han acusado a Israel de genocidio. Y cuando lo hacen es algo que ha sido citado y repetido en los medios, en la ONU y ha tenido eco en todo el mundo. Pero ¿quiénes son realmente las personas que hacen estas acusaciones? ONG Monitor acaba de exponer decenas de publicaciones públicas de personal y afiliados de MSF que elogiaron explícitamente los ataques del 7 de octubre. Eso es glorificar a Hamás, promover retórica antisemita y volver a publicar algunas de las propagandas más extremas contra Israel que existen en Internet hoy en día. Por ejemplo, una publicación pública destacada en el informe muestra a una persona afiliada a MSF compartiendo un mensaje en redes sociales que dice: «Hoy la resistencia le ha mostrado al mundo cómo se ve el verdadero coraje».
Esto es lo que significa la liberación, refiriéndose al 7 de octubre. Esta publicación estaba acompañada, por supuesto, de imágenes de la masacre y hashtags elogiando a Hamas. El informe también detalla cómo MSF tardó 3 días en reconocer públicamente que Hamas había llevado a cabo la masacre del 7 de octubre, mientras que emitió declaraciones públicas inmediatas acusando a Israel por eventos que aún se estaban desarrollando durante esta guerra. MSF también acusó repetidamente a Israel de genocidio y omitió sistemáticamente el uso que Hamas hace de hospitales, escuelas y otra infraestructura civil con fines militares. Todo esto a pesar de saber que Hamas operaba dentro del sistema de salud de Gaza. Ahora, después de leer este informe, tengo muchas preguntas para MSF y, francamente, todo periodista que los ha citado en los últimos 2 años también debería tenerlas. Y este es solo otro ejemplo más de cómo muchos de estos organismos internacionales están llenos de odio hacia los judíos y corrupción. Por suerte, tenemos grupos como ONG Monitor que hacen el trabajo de exponerlos. Ahora, eso es todo por esta semana en Eje de la Verdad. Y como siempre, si tienes algún dato o historia, no dudes en contactarme en X como Emily K. Schrader o en Instagram como Emily in Tel Aviv. Gracias por vernos y nos vemos la próxima semana aquí en JNS.